Mucho gusto a mí iniciar esta charla con nuestro maestro Armando Bartra y con nuestro querido compañero Tomás Pliego. Sabemos que el programa va muy retrasado, así es de que tendremos que ser lo más rápido posible, pero bueno, iniciar con esta charla que nos han convocado para hablar qué es la 4T, ¿no? Porque de repente pues vemos estas fotos con el 4 o la 4T y a veces eso tiende a diluir el contenido de fondo. Yo creo que tenemos al pueblo más politizado del mundo, no exagera nuestro eterno presidente López Obrador cuando planteó eso, pero vale la pena, pues en este momento de felicidad que vive el pueblo de México, pues seguir discutiendo qué es la cuarta transformación. Y si hablamos de la cuarta transformación, pues entonces también ubicar que hay una tercera, una segunda, una primera transformación, y quizás también, y yo con eso que me tocó abrir, arranco la provocación, pues cuáles son los contenidos de esta cuarta transformación, ¿no? De entrada es una transformación pacífica, con un pueblo activo que también lo tuvo la primera, la segunda, la tercera transformación, pero yo creo que es un pueblo constantemente activo. La condición de ser pacífica y que la cuarta transformación sea con un contenido profundo de la revolución de las conciencias nos permite colocar algunos elementos de cómo está avanzando esta transformación. Es decir, pues desde mi punto de vista, en la historia moderna, esta lucha por la democracia, por la justicia, por la libertad, por conquistar un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, pues fue el resultado de un proceso que fue gestándose a través de las luchas populares, de la organización, de la conciencia, de la resistencia, de la oposición a los malos gobiernos, y yo diría también de un contenido que me permito parecer romántica, que es la esperanza, porque el pueblo de México nunca perdió la esperanza de conquistar un destino diferente, y ya que estamos también nostálgicos, seguramente lo comparten conmigo, felices porque tenemos a la primera mujer presidenta de este país, a Claudia Sheinbaum, pero también pues somos obradoristas, nostálgicos porque pues el presidente López Obrador se ha retirado de la vida pública, pues esto de la esperanza no es menor. Él lo dijo los últimos días, las últimas semanas en sus mañaneras, que varias veces estuvo a punto de renunciar, ¿no? Y es muy profundo que gracias a su lucha, por supuesto al del pueblo de México, pero a su liderazgo, a su conducción, que no se diera por vencido, cambió la historia de nuestro país. De repente yo pienso qué hubiese pasado si él se hubiera dado por vencido, y recordar pues en algún momento, en ese momento difícil en el que él ha dicho que quería renunciar, pues escribió este libro de No decir adiós a la esperanza. Entonces yo me callo aquí para darle la palabra a Armando, a Tomás, pero sí arrancar con esto. Creo que la cuarta transformación es el resultado de un proceso de lucha de la historia moderna del pueblo mexicano, donde hay muchos contenidos que hoy son parte del movimiento de transformación: la organización, la conciencia, la participación activa, la crítica, la disputa del poder, no para tener poder y dinero, sino para servir y transformar las cosas, la esperanza, la construcción de una nueva cultura política, la construcción de una nueva forma de gobernar. Y yo diría que lo profundo, en contraste con lo que pasa en el mundo, lo profundo de nuestro proceso revolucionario y de transformación es que hay un pueblo activo, organizado, y que eso ya no hay vuelta atrás. Ese es uno de los grandes legados para mí del presidente López Obrador y de muchos otros dirigentes que fueron empujando este momento, y es que hay una revolución de conciencias activas. Yo pienso que la cuarta transformación es eso, y es muy interesante, emocionante. Yo pienso que a todas y a todos nos pasa que normalmente leemos la historia, nos apasiona, nos emociona cuando vemos procesos de cambio, de transformación, y de repente es increíble tomarse unos minutos y pensar pues que estamos viviendo nuestra propia transformación,
O sea, que no estamos leyendo la historia, estamos siendo, esto que decía el presidente, protagonistas del cambio verdadero. Y eso es emocionante porque yo regreso a lo que decía hace rato, seguramente hubo un momento en el que creímos que no veríamos el cambio o que tardaría o que quizás nunca llegaría, y es emocionante y también una responsabilidad de todas y de todos, como dice Armando, pues que estamos viviendo la cuarta transformación, este proceso de cambio que abraza las mejores luchas, las mejores causas del pueblo de México, pero que en el fondo más profundo se trata de qué patria estamos construyendo y de qué sociedad queremos seguir construyendo, de cómo, bien lo decía Armando, cuestionar absolutamente todo, reaprender incluso cosas y modificar la manera en la que se ejercen los gobiernos, el funcionamiento de un partido visto como una herramienta, el papel del pueblo ya no solo como observador, sino como el gran impulsor, el gran protagónico, el crítico, el que propone. Y yo pienso que ahí está el gran reto. El gran reto no es ya ganar elecciones, y lo digo, Tomás, yo fuimos parte de la última, de la dirigencia que ya acabó de Morena. Yo pienso que en términos reales, generales, pues ahí está Morena, es un partido con eficacia electoral, pero no es suficiente para una transformación. Es muy interesante lo que está pasando porque el presidente López Obrador nos convocó durante décadas a imaginar un proyecto alternativo al neoliberal, a tomar el poder por la vía pacífica, cívica, popular, organizativa, de la conciencia. Y millones, miles de personas, quizás en un primer inicio, millones después, pues formamos parte activa. Muchos, yo francamente, si no hubiera encontrado en mi camino la convocatoria de López Obrador, un espacio de participación política, etcétera, seguramente sería una ciudadana participando o activa, pero no me habría involucrado tanto en el movimiento. Yo creo que así hay mucha gente que venimos de distintos espacios ciudadanos y que hemos tenido que asumir mayores responsabilidades, pero nos convocó en un primer momento a lograr por la vía democrática el inicio de un proceso de transformación que implicaba ganar una elección, defenderla y organizarnos para ganarla con la diferencia necesaria para que fuera incuestionable nuestro triunfo. Bueno, lo logramos. Luego, durante este sexenio, pues era tomar el poder, porque hay que reconocer que el poder no lo tenían los presidentes de la República. Los poderes fácticos eran quienes realmente conducían los destinos de nuestra patria, y fueron 6 años en el que el presidente, de la mano del ejercicio continuo de esta revolución de las conciencias, logró mantenernos de no nos regresamos a nuestra casa. No era solo el objetivo ganar, es impulsar un nuevo proyecto alternativo de nación que incomoda a los poderes fácticos que se creían dueños de este país, a los grandes oligarcas que se creen empresarios, pero su modelo de negocios era no pagar impuestos por ser amigo de los políticos, o a los grandes medios de comunicación que se creían por encima de los poderes formales o democráticos, o a las grandes transnacionales que se creían dueños de nuestros territorios, de nuestros recursos. Y esos 6 años el papel del pueblo de México fue protagónico. Estuvo informando, estuvo acompañando, estuvo cuestionando, profundizó su papel de conciencia, pero creo que esto que dice Armando es provocador como para ir dándole esta conclusión de quizás el gran reto, porque logramos cerrar un sexenio, el presidente López Obrador es el mejor presidente de la historia moderna, cerró con 80% de aprobación, a pesar de ser el político, yo me imagino que del mundo, más atacado durante 40 años, porque cuando fue líder de oposición era el más atacado, cuando fue presidente siguió siendo el más atacado, el más calumniado, pero la oposición de repente, gracias pues a este proceso de conciencias, no está entendiendo lo que está pasando. Cuando intentaron cuestionar la supuesta sobrerepresentación, no entienden, o quizás lo entienden algunos y por eso intentan demeritarlo, que si logramos en la pasada elección
superar la votación que tuvo López Obrador y lograr el plan C, porque se entendió que necesitábamos una mayoría calificada para profundizar reformas, como la reforma al Poder Judicial, como la reforma que nos permite garantizar en la Constitución la soberanía energética y como otras reformas, no es el resultado de una campaña electoral exitosa, no es el resultado solamente de que ellos son muy chafas y maletas, es el resultado de un proceso de conciencia que, a pesar de los errores, que vale la pena siempre decirlos en voz alta, que mencionaba Tomás, que sin duda tiene Morena, errores, contradicciones naturales de cualquier proyecto político, y que ahí está un reto, que esos errores y esas contradicciones no se profundicen, sino que más bien se aminoren, a pesar de candidatos que no encantaron a algunas personas, a pesar de muchas cosas. El pueblo de México dijo: voto por Claudia Sheinbaum porque es la continuidad del proyecto de López Obrador, y voto por senadores y diputados locales para que se tenga la mayoría legislativa. Y esta convocatoria nuevamente de acudir a las urnas, que no es menor pero no es suficiente, pues la volvimos a ver el 2 de junio del 2024. Y ahora viene otra etapa: seguir profundizando el proyecto de gobierno, el proyecto de transformación. La doctora Claudia Sheinbaum lo dice muy bien: el presidente empoderó al pueblo de México, eso tiene que seguir profundizándose, y ella se ha pues asumido también empoderar a las mujeres, porque sabe que lo que significa ser la primera presidenta de México tiene que tener también un papel transformador en un país como el nuestro, profundamente machista o con expresiones misóginas que a veces pues están muy normalizadas. Entonces viene otra etapa del proyecto de gobierno, pero también me parece que del proyecto del movimiento, del proyecto político social, y ahí sí me parece que ya estamos en las mejores condiciones. Ya libramos varias batallas electorales, lo decimos siempre al interior del movimiento. Hemos ganado, y hemos ganado tan contundentemente con las reglas del sistema político tradicional, porque no hemos modificado ningún aparato, ninguna ley, ninguna norma del funcionamiento del sistema político electoral. Les hemos ganado con las mismas reglas con las que nos hicieron fraude y con las que nos robaron varias veces la elección, y les hemos ganado contundentemente. Es decir, capacidad como herramienta efectiva, el partido ya la tiene. Capacidad organizativa, el pueblo de México, para participar en una elección y ganarla, ya existe. Es decir, ya está, no quiero pecar de triunfalista, pero ya hay una fase de nuestro movimiento o de la parte de nuestro proceso superada o por lo menos dominada. Y creo que la siguiente etapa que viene, el gran reto, es cómo esta convocatoria profunda que ha puesto siempre López Obrador, y que no es menor el que él se retire de la vida pública, que sí es una cosa que cambia, a diferencia de otros procesos de transformación, coloca la responsabilidad, por supuesto, en la conducción de la doctora Claudia Sheinbaum, pero ya le deja el movimiento, al pueblo de México, porque muchas veces, pues en los malos momentos o los difíciles momentos, como que había interiorizado: algo va a decir Andrés Manuel mañana en la mañanera, ¿no? O algo va a planear Andrés Manuel, o para algo nos va a convocar. Bueno, hoy no tendremos a Andrés Manuel López Obrador. Sí su ejemplo, sí su legado, sí sus formas enseñadas. Entonces me parece que es muy interesante esta provocación que lanza Armando, de cómo ahora el pueblo de México, este sexenio, tiene un papel más protagónico. Y termino con esto, con lo que inicié, porque es profundamente emocionante saber que estamos viviendo un momento histórico y de cambio, donde me parece que todas y todos los que estamos conscientes del cambio pacífico, del cambio profundo que vive México, y en contraste con lo que pasa en el mundo, que el mundo está viviendo un momento de guerras, de conflictos, de gobiernos de ultraderecha que están tratando de acabar con derechos, con intervenciones, con deteniendo los procesos de cambio que ha existido en otros países, etcétera. Creo que la pregunta que tiene que ser muy colectiva, personal y colectiva, de cuál va a ser nuestro papel y nuestro aporte a esta nueva etapa
de la transformación, cómo ayudar a construir esa nueva patria y cómo ayudar a construir esa nueva sociedad para que este largo proceso que ha costado mucho a muchas luchas durante las últimas décadas, pues perdure, trascienda, se profundice y siga generación tras generación y que nunca más vuelva las peores atrocidades que ha vivido México por parte de sus gobernantes. Entonces yo creo que ese es el gran reto, cómo el partido, el movimiento, los dirigentes, nuestra presidenta, todas y todos los que formamos parte de esto, hacemos que siga el proceso de transformación y que no se vaya diluyendo este proceso en disputa de poder, disputa de dinero, malos gobiernos, malos funcionarios, y entonces el pueblo se desilusiona, se regresa a sus casas, y pues esa es una responsabilidad de todas y de todos para que esta cuarta transformación tenga una larga vida, ¿no? Entonces, bueno, ya termino.